Bueno, algunos de ellos, el granito en la Gran Pirámide proviene de más de 800 kilómetros al sur. Es muy difícil para los arqueólogos explicar cómo se hizo eso utilizando solamente palanca y ventaja mecánica. Puedes decir, oh, tal vez construyeron una rampa y arrastraron las piedras por la rampa. En 2017, científicos que escaneaban la Gran Pirámide descubrieron algo imposible. Una cámara oculta, de 30 metros de largo, sellada por dentro sin entrada. Graham Hancock cree que lo que hay dentro podría reescribir la historia humana, pero la cámara es solo la pista final. La verdadera evidencia, afirma, está tallada en piedra erosionada por el agua y cubierta con alineaciones estelares que no deberían existir, y enterrada en una capa de escombros cósmicos. Aquí está la razón por la que Hancock cree que los antiguos egipcios no construyeron las pirámides, las anomalías de la pirámide. Graham Hancock ha identificado varias señales de alerta dentro de las pirámides, comenzando con su precisión imposible. La estructura fue construida con más de 2.300.000 bloques, cada uno encajado con tanta precisión que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Algunos de estos bloques pesan hasta 80 toneladas y se dice que fueron extraídos de Asuán, a casi 800 kilómetros al sur. Sin embargo, no hay evidencia sobreviviente de cómo estos bloques fueron movidos, levantados o colocados con tal perfección. Los egipcios documentaron casi todos los aspectos de la vida diaria. Sin embargo, no dejaron una sola imagen de cómo se logró esta tarea. Un detalle que Hancock encuentra extremadamente sospechoso. Hancock también llama la atención sobre la base de la pirámide, una fundación que abarca 5 hectáreas, pero que se mantiene nivelada a menos de 2,5 centímetros. Incluso con la tecnología láser de hoy en día, lograr ese grado de precisión sería una hazaña notable. Sin embargo, según los egiptólogos, todo se hizo en solo 20 años. Hancock desglosa los números. Asumiendo jornadas laborales de 10 horas con equipos trabajando todo el año, los constructores necesitarían extraer, dar forma, transportar y posicionar perfectamente un bloque de 2,5 toneladas, cada 4 a 5 minutos de manera continua durante 2 décadas. Sin pausas para almorzar, sin errores, sin retrasos. Para Hancock, las matemáticas por sí solas sugieren que algo no cuadra, pero es la orientación de la pirámide donde Hancock se detiene. Sus lados se alinean casi perfectamente al norte verdadero, desviándose solo 0,05 grados. Una precisión que incluso los constructores modernos tienen dificultades para igualar. Sin embargo, de alguna manera, hace más de 5.000 años, se logró con herramientas y métodos que nadie puede explicar claramente. Los antiguos egipcios eran astrónomos hábiles, sí, pero este nivel de precisión apunta a una comprensión más profunda de la geometría de la Tierra, que Hancock cree que no pudo haber nacido en Egipto. Pero el misterio se profundiza cuando examinas lo que hay dentro de las pirámides. Los corredores se retuercen con precisión matemática, subiendo y bajando a través de la piedra, como un laberinto diseñado. En su centro se encuentra una cámara tallada completamente en granito, una sala con una vibración baja en el aire y un zumbido que existe incluso en el silencio. Las pruebas modernas revelan que la cámara del rey resuena a frecuencias acústicas medibles, debido a sus dimensiones precisas y construcción de granito. A pesar de esta compleja precisión, el interior parece casi vacío. No hay inscripciones, ni ofrendas, ni siquiera oraciones a los dioses. Cada tumba real del antiguo reino está impregnada de texto destinado a guiar un alma hacia el más allá. Pero aquí, ni siquiera el nombre del faraón Keops, excepto por una tenue marca roja de cantera encontrada en una cavidad superior, una marca cuya autenticidad aún divide a los investigadores. Hancock cree que esta ausencia fue deliberada, como si los constructores estuvieran haciendo una declaración que no tenía nada que ver con la muerte. La historia nos dice que la Gran Pirámide fue construida con cinceles de cobre, trineos de madera y cuerdas, los instrumentos ordinarios de la Edad de Bronce. Sin embargo, esas herramientas no pueden cortar el granito de manera efectiva. Los canteros modernos han intentado replicar el trabajo y han fracasado, incapaces de igualar la precisión simétrica y limpia encontrada en los bloques de piedra de Giza. Las superficies están tan finamente moldeadas que parecen mecanizadas, no cortadas a mano. ¿Y si tal artesanía realmente se logró con herramientas primitivas?, pregunta Hancock. ¿Dónde está la evidencia? Sin embargo, hay un fragmento del registro antiguo. Una sola pista, o quizás una distracción. El papiro de Merer, desenterrado en 2013, es el documento escrito más antiguo jamás encontrado en Egipto. Es un registro de trabajo de un funcionario llamado Merer, que describe el transporte de piedras de revestimiento desde Tura hasta Giza, esencialmente un manifiesto de entrega. Registra la logística pero no revela nada sobre el diseño de la pirámide, la ingeniería o la precisión requerida para lograr lo que aún se mantiene en pie hoy.
Para Hancock, es como encontrar un recibo de envío de piezas y afirmar que explica cómo construir una computadora. La evidencia geológica de Hancock. Graham Hancock cree que las pirámides de Giza son la herencia de una civilización mucho más antigua, mucho más avanzada y ahora en gran parte perdida en el tiempo. Hancock sostiene que miles de años antes del reinado de Keops, una cultura olvidada poseía un asombroso dominio de la astronomía, la geometría y la ingeniería, que luego se transmitiría a los egipcios de forma fragmentaria. Su evidencia geológica se centra en la Esfinge, no en las pirámides en sí. A principios de la década de 1990, el geólogo de la Universidad de Boston, Dr. Robert Schoch, examinó el recinto de la Esfinge y encontró algo que desafió a la egiptología en su esencia. Las paredes de piedra caliza que rodean el monumento estaban cortadas con profundas fisuras verticales y patrones ondulados. Una erosión que Schoch concluyó solo podría ser causada por lluvias intensas y sostenidas, no por viento o arena. Egipto no ha experimentado tal lluvia desde aproximadamente el año 7000 a.C., miles de años antes de los faraones. Pero el análisis de Schoch abrió la puerta a replantear todo Giza. Los templos del valle y de la Esfinge cercanos, tallados del mismo lecho rocoso que la propia Esfinge, presentan los mismos patrones profundos de erosión causados por el agua. Si estos monumentos alguna vez formaron un complejo unificado, argumenta Hancock, todos pueden remontarse a un mismo origen asombrosamente antiguo. Las pirámides que se elevan justo más allá de ellos, y construidas con el mismo tipo de piedra caliza, están lo suficientemente cerca como para sugerir una posible conexión. Sin embargo, esta teoría sigue siendo especulativa y ampliamente discutida entre los egiptólogos que insisten en que la erosión fue causada por el viento y la arena. Pero Hancock cree que las piedras son solo la primera pista. El rastro continúa en el cielo, donde la siguiente evidencia está escrita entre las estrellas. Evidencia astronómica. Hancock cree firmemente que la cronología aceptada, que sitúa la Gran Pirámide alrededor de 2560 años antes de Cristo, no es más que una ilusión. Para probar esto, señala otra pista oculta dentro de la pirámide misma, la Cámara del Rey, donde dos estrechos conductos se elevan hacia arriba en ángulos precisos, uno alineándose con el cinturón de Orión, el otro con la estrella Sirio. Estos no son conductos de aire al azar. Hancock cree que fueron diseñados intencionalmente para apuntar a estrellas específicas durante ciertas épocas, formando una firma astronómica dejada por los constructores que querían marcar su lugar en el cosmos. Tal precisión habría requerido un conocimiento exacto de los cielos, la lenta precesión de los equinoccios, los ciclos de las estrellas y el ritmo del cielo nocturno durante decenas de miles de años. Hancock sostiene que este nivel de maestría astronómica no encaja dentro de la cuarta dinastía de Egipto. Los hallazgos del investigador Robert Bauval, conocidos como la teoría de la correlación de Orión, que surgieron a mediados de la década de 1990, dan peso al argumento de Hancock. Bauval propuso que la disposición de las tres grandes pirámides no fue un accidente. Cuando se trazan desde arriba, su alineación refleja el patrón del cinturón de Orión con una desviación crucial. La pirámide más pequeña, la del faraón Menkaure, está ligeramente desviada, al igual que Mintaka, la estrella más tenue, está desplazada de la línea formada por Al-Nitak y Al-Nilam. La correspondencia era demasiado exacta, argumentó Bauval, para ser coincidencia. La pirámide más grande, perteneciente a Keops, se alineaba con Al-Nitak, la estrella más brillante, mientras que la pirámide central, la de faraón Kefren, coincidía con Al-Nilam. Juntas, formaban un mapa terrestre de los cielos. Pero lo que Bauval descubrió a continuación llevaría la teoría mucho más allá de la coincidencia. Cuando proyectó el cielo hacia atrás usando software astronómico, encontró que la disposición de las pirámides solo coincidía perfectamente con el cinturón de Orión, tal como aparecía alrededor de 10.500 años antes de Cristo, no durante la era en que los egiptólogos afirman que fueron construidas. En esa fecha anterior, Orión habría estado directamente sobre la meseta de Giza, en el punto más bajo de su ciclo celestial, un momento que los antiguos observadores del cielo podrían haber visto como el renacimiento de los cielos. En la mitología egipcia, Orión estaba vinculado con Osiris, el dios de la resurrección y el equilibrio cósmico. Bauval argumentó que la alineación de las pirámides era geometría sagrada y un intento deliberado de reflejar los cielos en la tierra. El propio Nilo, que fluye justo al este de las pirámides, refleja la Vía Láctea, formando un contraparte terrestre al río celestial que serpentea por los cielos. Aún más sorprendente es cómo la estructura interna de la pirámide se conecta con esta relación estelar. El conducto sur de la Cámara del Rey apunta directamente a Al-Nitak, la estrella más brillante del cinturón de Orión, mientras que el conducto norte se alinea con Tuban, la estrella polar, tal como aparecía 2500 años antes de la Era Común.
Esta doble orientación, señala Hancock, indica una comprensión compleja de múltiples épocas, un diseño destinado a preservar datos astronómicos a lo largo de las edades. Los constructores, quienes quiera que fueran, parecían entender que el eje de la Tierra se tambalea lentamente en un ciclo que tarda aproximadamente 26.000 años en completarse. Este lento desplazamiento, llamado la precesión de los equinoccios, hace que las estrellas cambien de posición a lo largo de las edades. Sin embargo, la historia nos dice que este movimiento no fue descubierto hasta que el astrónomo griego Hiparco lo identificó en el siglo II a.C. Entonces, ¿cómo pudieron los constructores de las pirámides haber codificado un fenómeno que la ciencia moderna solo reconoció milenios después? O bien a la historia le falta un capítulo, o alguien estaba observando los cielos mucho antes de lo que pensábamos. Para Hancock, esta es una de las pruebas más convincentes de que los constructores de las pirámides heredaron un cuerpo de conocimiento astronómico avanzado, de una civilización mucho más antigua que Egipto. Una cultura que comprendía los largos ciclos de los cielos y buscaba preservar ese entendimiento a través de la arquitectura. Hancock amplía los hallazgos de Baubal más allá de Egipto. En todo el mundo, identifica monumentos antiguos que, en su opinión, muestran la misma huella celestial. Estructuras cuyas alineaciones parecen seguir constelaciones específicas o eventos de equinoccio. En México, Hancock cree que la Avenida de los Muertos en Teotihuacán se alinea con la puesta del cinturón de Orión, reflejando el patrón de Giza a través de un océano. En Camboya, propone que los templos de Angkor Wat están dispuestos para reflejar la constelación de Draco y las posiciones de los solsticios, codificando los movimientos del cielo del norte. Y en Inglaterra, sugiere que la alineación precisa de Stonehenge, con el amanecer y el atardecer solsticiales, puede marcar no solo las estaciones, sino también el lento desplazamiento de la precesión misma. Aunque estas conexiones siguen siendo especulativas y se basan en hipótesis más que en un consenso arqueológico establecido, Hancock las ve como evidencia de una red de conocimiento cósmico disperso a través de continentes por los sobrevivientes de un mundo desaparecido. Pero él no solo teoriza. También señala evidencia de un cataclismo tan vasto que pudo haber borrado su civilización de la historia y enterrado su memoria bajo las arenas del tiempo: el impacto del Younger Dryas. En 2007, un grupo de científicos propuso la hipótesis del impacto del Younger Dryas, un cometa fragmentado o asteroide que se desintegró en la atmósfera de la Tierra, lloviendo fuego sobre vastas regiones del planeta. Los incendios forestales arrasaron, el hollín oscureció los cielos y las temperaturas globales cayeron en cuestión de meses, devolviendo al planeta a condiciones casi glaciales durante más de 1000 años. Hancock cree que esta misteriosa anomalía climática marcó el fin de la civilización olvidada, que pudo haber construido las pirámides. La hipótesis del impacto del Younger Dryas sigue siendo debatida científicamente. Aunque se han encontrado pruebas de nanodiamantes y materiales de impacto en múltiples sitios, algunos geólogos argumentan que existen explicaciones alternativas, pero Hancock se centra en lo que es indiscutible. Algo causó un cambio climático severo y repentino, hace 12.800 años, que alteró fundamentalmente la civilización humana. A través de los continentes, las huellas de este evento aún persisten en el suelo. Los geólogos han identificado una delgada capa oscura de sedimento conocida como la estera negra, que aparece en más de 50 sitios arqueológicos en toda América del Norte y más allá, separando un mundo de animales de la edad de hielo y cazadores-recolectores tempranos del paisaje desolado que siguió. Dentro de esta capa, los científicos han encontrado nanodiamantes, partículas ricas en iridio y pequeñas esferas vidriosas llamadas microesférulas, que solo se forman bajo calor y presión extremos, como los producidos por un impacto cósmico. Materiales como el vidrio fundido, el cuarzo impactado y trazas de carbono a alta temperatura sugieren además que la Tierra soportó explosiones lo suficientemente poderosas como para vaporizar roca y fundir arena. Los investigadores creen que las consecuencias fueron catastróficas. La evidencia sugiere que la cultura Clovis, una de las sociedades más antiguas conocidas en América del Norte, desapareció del registro arqueológico casi de la noche a la mañana. Inmensas manadas de mamuts, perezosos gigantes y gatos con dientes de sable desaparecieron, junto con más del 70% de los grandes mamíferos del continente. Los ríos cambiaron de curso, las líneas costeras se desplazaron y el clima se sumió en un frío glacial que duró más de un milenio. La humanidad misma se vio obligada a retirarse, sobreviviendo en refugios dispersos, mientras el viejo mundo se congelaba bajo tormentas de ceniza y nieve. Sin embargo, no todos perecieron.
Hancock cree firmemente que algunos sobrevivientes vivieron para transmitir fragmentos de su conocimiento a la siguiente era en Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. Señala a Göbekli Tepe como una de sus pruebas más contundentes. Descubierto en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, su construcción data de hace más de 11.000 años, el doble de antiguo que Stonehenge, más antiguo que las primeras ciudades de Mesopotamia y mucho más antiguo que las pirámides de Egipto. Pero Hancock no solo se centra en cuándo fue construido, él pregunta quién lo construyó y qué implica. Los arqueólogos coinciden en que los constructores eran cazadores-recolectores que no tenían granjas, cerámica, herramientas de metal ni aldeas permanentes. Sin embargo, de alguna manera, tallaron pilares de piedra caliza de 20 toneladas que se alzan como una T gigante en formas humanas estilizadas, con brazos, manos y cinturones débilmente grabados. A su alrededor, intrincados grabados de zorros, buitres, escorpiones, serpientes y símbolos abstractos llenan las caras de piedra con un significado que nadie comprende completamente. Los pilares están en perfecta geometría y alineados con puntos clave en el horizonte. Algunos investigadores creen que estas alineaciones rastrean constelaciones o eventos de solsticio, insinuando un profundo conocimiento deliberado de las estrellas. También está el misterio de su entierro. Miles de toneladas de tierra fueron empacadas deliberadamente alrededor de Göbekli Tepe, preservándolo con una precisión inconfundible. Hancock cree que ninguna fuerza natural hizo esto. Alguien lo enterró a propósito como un acto de preservación contra la catástrofe. Pero lo que hace que Göbekli Tepe sea realmente inquietante es su antigüedad. Fue construido en el momento exacto en que terminó el Younger Dryas. Hancock insiste en que la sincronización no es una coincidencia. Sin embargo, incluso este sitio, dice él, puede no ser el rastro más antiguo de ese mundo perdido. En lo profundo de la Gran Pirámide se ha descubierto una última pista. El vacío oculto. En 2017, el proyecto Scan Pyramids utilizó tomografía avanzada de muones, una forma de imagen de rayos cósmicos, para observar dentro de la Gran Pirámide de Keops sin perforar ni dañar la estructura. Lo que encontraron dejó atónita a la comunidad científica. Una cámara oculta, de aproximadamente 30 metros de largo, situada directamente sobre la Gran Galería. La cavidad era tan grande que podría caber un pequeño avión de pasajeros. Sin embargo, ¿qué era y por qué existía sigue siendo un misterio sin respuesta? La cámara se encuentra sellada dentro del núcleo de la pirámide, perfectamente alineada a lo largo de su eje interno sin entradas, pasajes visibles, ni inscripciones que sugieran un propósito conocido. Pero la precisión de su ubicación, equilibrada entre las cámaras del rey y de la reina, implica una intención deliberada en lugar de un accidente estructural. Los egiptólogos propusieron rápidamente que el vacío podría servir como una cavidad de descarga, un espacio hueco destinado a reducir la presión sobre las cámaras de abajo. Pero la explicación no encaja del todo. Las cámaras de descarga conocidas sobre la cámara del rey son pequeñas, apiladas y crudamente funcionales. Nada parecido al vasto, simétrico y completamente aislado espacio detectado aquí. Algunos investigadores creen que esta cámara pudo haber sido construida para salvaguardar algo fuera de alcance. Su aislamiento también podría significar que nunca fue destinada a ser ingresada por humanos. Pero lo que la hace más impactante es la precisión de su construcción. Incluso con herramientas modernas, los ingenieros señalan que construir una cavidad perfectamente equilibrada, en lo profundo de la pirámide, invisible desde la superficie y alineada simétricamente con sus espacios interiores, requeriría un conocimiento de mapeo interno y distribución de carga que supera las herramientas de la Cuarta Dinastía. Más recientemente, el radar de penetración terrestre y las encuestas sísmicas alrededor de la meseta de Giza han detectado anomalías adicionales en forma de L, debajo del complejo de pirámides. Estas formaciones subterráneas sugieren posibles túneles o cámaras que se extienden desde la base de la pirámide hacia el borde de la meseta, partes de un plan arquitectónico que permanecen completamente sin cartografiar. Los datos también muestran que estas anomalías convergen a lo largo del mismo eje vertical que el vacío oculto sobre la cámara del rey, sugiriendo un sistema interconectado que va desde lo profundo del suelo hasta lo alto, dentro de la estructura. Para Hancock, esta es la prueba definitiva. Si la pirámide era simplemente la tumba de Keops, ¿por qué construir una enorme cámara sellada que no se puede acceder? ¿Por qué crear pasajes subterráneos que no tienen función funeraria? Su teoría: el vacío es una bóveda construida por sobrevivientes del Dryas reciente para preservar conocimiento, cálculos astronómicos, principios de ingeniería y fórmulas matemáticas. Conocimiento de una civilización que sabía que venía una nueva catástrofe.
La pirámide no fue construida para honrar a un faraón. Fue construida para perdurar más allá del fin del mundo y llevar conocimiento a la próxima era. Si disfrutaste este video, no olvides hacer clic en el siguiente video en tu pantalla. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.